Buenos días, familia. Dios les bendiga. Si nos estás visitando por primera vez, eres bienvenido. Estamos contentos que estés aquí acompañándonos. Y también le quiero dar la bienvenida a nuestra hermana Patti, que ya llegó del sur, estuvo en Oaxaca unos meses con su familia, ya está aquí de regreso con nosotros. Bienvenida, hermana Patti, un gusto tenerla aquí, ya de regreso. Y también a nuestro hermano Pablo, que estuvo fuera unos meses y hasta aquí de regreso con nosotros. Bienvenido, Pablo, un gusto tenerte aquí en casa. Bueno, estamos estudiando 1 Timoteo los domingos, pero hoy nos vamos a detener y en ese estudio les voy a pedir que abran sus Biblias a Mateo capítulo 10, por favor. Vamos a leer los primeros 4 versos del capítulo 10 de Mateo. Le voy a pedir que se pongan de pie. Vamos a darle lectura, vamos a orar y vamos a estudiar este capítulo. Solo tiene 42 versículos, así que como a las 4 andamos terminando. ¿No es cierto? Dice así la palabra del Señor en Mateo capítulo 10, verso 1 al 4. Llamando a sus 12 discípulos, Jesús les dio poder sobre los espíritus inmundos para expulsarlos y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Los nombres de los 12 apóstoles son estos. Primero, Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano, y Jacobo el hijo de Zebedeo, y Juan su hermano, Felipe y Bartolomé, Tomás y Mateo, el recaudador de impuestos, Jacobo, el hijo de Alfeo y Tadeo, Simón el cananita y Judas Iscariotes, el que también lo entregó. Señor, te damos gracias por tu palabra esta mañana. Gracias por tu iglesia, tu pueblo que está aquí reunido para escuchar tu voz, Señor, para ser instruidos, edificados, Señor. Y te damos gracias por todas las iglesias, Señor, donde tu palabra es enseñada, donde tú eres el centro de atención. Oramos por todos nuestros hermanos en Cristo alrededor del mundo que se están reuniendo el día de hoy para adorarte, para convivir, para estar en tu presencia juntos, Señor, y recibir de ti. Pedimos que hables a nuestras vidas esta mañana y que pongamos en práctica y que guardemos esta palabra en nuestros corazones para que sea de provecho para nuestras vidas, para tu reino y para tu gloria, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar su asiento. Esta mañana quiero recordarles que todo cristiano, independientemente de donde está o donde vaya, es un misionero. Todo hijo de Dios es un misionero. A todos se nos ha dado el mandato de ir y hacer discípulos. Y esto no es la gran opción ni la gran sugerencia, es la gran comisión, el gran mandato de parte de nuestro Señor Jesucristo para su iglesia. Y es uno de los mandatos más importantes que Él nos ha dado. Entonces, todo cristiano, todo hijo de Dios, tiene el privilegio y la responsabilidad de compartir el evangelio a los perdidos. Que Jesús vino a salvar a los pecadores del infierno. Que Él, por su grande amor por nosotros, envió a su Hijo. Y que su Hijo pagó el precio de nuestros pecados con su muerte en la cruz y resucitó al tercer día, para que todo aquel que crea esa verdad, esas buenas noticias, no se pierda, mas tenga vida eterna. Y ese es el evangelio resumido, bien resumido. Es el mismo mensaje que un día alguien se tomó el tiempo de compartirnos a nosotros y nos salvó. Y el mismo mensaje que ahora nosotros tenemos que proclamar. Todo cristiano debe de estar dando su vida de alguna manera para el avance del reino de Dios aquí en la tierra. Todo, ninguno sin excepción. Y hermanos, esta es la única manera que tú y yo como cristianos podemos ser como Jesús. Él dijo que Él no vino a ser servido, Él vino a servir y a dar su vida en rescate de mucho.
Entonces, no podemos ser como Jesús y no servir. No podemos ser como Jesús y no estar involucrado en llevar las buenas nuevas a este mundo que está perdido. No podemos. Y en ese sentido, todos nosotros somos misioneros. Todos. No es solamente aquella persona que Dios lo llama, le hace un llamado y que deja todo su país y se va a otro lado a ministrar. Sí, ellos son misioneros, pero todos nosotros somos misioneros. Todos los días cuando tú y yo nos levantamos de nuestro hogar, de nuestra casa, nos levantamos y salimos de nuestro hogar, salimos ya sea a trabajar, a ocuparnos en cosas que tenemos que hacer, a la misma vez estamos saliendo a ser misioneros. Y el Señor es el que nos llama, Él es el que nos equipa y Él es el que nos envía a la cosecha. Y eso es lo que vemos aquí en el capítulo 10 de Mateo. Vemos a Jesús enviando a sus 12 discípulos, porque al final del capítulo 9, Él les deja saber que hay un gran problema. Y el gran problema es que la cosecha es mucha, pero son pocos los obreros. Hay mucho trabajo. Hay una cosecha de almas grande, lista para ser salva del infierno y cosechada para el reino de Dios. Y Jesús nos dice que los que están dispuestos a ir, que los que están decididos de ir a representar al Señor, a todos aquellos que dicen, heme aquí al Señor, a todos esos que sienten la carga y la pasión por los perdidos, nos dice nuestro Señor Jesucristo que son pocos. Y les dice que oren. Ese es el mandato que les da. Clamen, pidan al Señor de la cosecha que envíe obreros a su cosecha. Y ahora en el capítulo 10 Jesús llama a sus 12 discípulos, los equipa y los envía a la cosecha. En el verso 1 son llamados discípulos. Ellos eran sus aprendices, sus estudiantes. Y eso es lo que somos todos nosotros como hijos de Dios. Somos discípulos, somos aprendices de Jesús, sus estudiantes. Y en el verso 2 son llamados apóstoles. Un apóstol es uno enviado con una comisión. Y de la misma manera todos nosotros somos enviados con una comisión de llevar el evangelio a los perdidos. Pero antes de enviarlos, les va a dar algunas instrucciones específicas a los discípulos. Él les va a decir dónde deben de ir y dónde no deben de ir. Les va a decir qué hacer y cómo hacerlo. Les va a decir qué llevar y qué no llevar. Y les va a decir dónde se deben de quedar y dónde no se deben de quedar. Ahora, antes de continuar, tenemos que entender que esto fue una misión especial y temporal, con instrucciones especiales. Entonces no podemos tomar los detalles de esta misión y aplicarlos de una manera general hoy en día. Y otra cosa que vamos a ver a Jesús que les da instrucciones para esa misión, pero también les va a dar instrucciones para discípulos en un tiempo futuro y un futuro inmediato y un futuro distante. Y algunas de estas cosas se cumplen en el libro de los Hechos y otras se van a cumplir en el tiempo de la gran tribulación. Entonces, no vamos a estudiar todo el capítulo verso por verso detalladamente y no vamos a profundizar. Lo que vamos a hacer esta mañana es que vamos a ver principios que se aplican a nuestras vidas como misioneros. Principios que no cambian. Porque aunque las circunstancias son diferentes, los principios siguen siendo los mismos. Entonces, vamos a recibir principios para la misión a la cual Jesús nos ha llamado a cada uno de nosotros. Principios que necesitamos recordar al estar llevando el evangelio a los perdidos, ya sea en nuestro diario vivir, a las personas que Dios ha puesto a nuestro alrededor, ya sea en tu trabajo, en la escuela, con tus vecinos. Y a la misma vez son principios que nos van a equipar como iglesia, porque al salir nosotros a evangelizar. Este 12 de diciembre por fin vamos a salir juntos como iglesia a ir a evangelizar.
Esto es algo que los jóvenes hacen, Joel hace con los jóvenes. Es algo que hemos hecho en pequeños grupos cuando han venido hermanos en los grupos con el hermano Mike. Salimos a evangelizar. Pero esto es algo que he estado deseando que desde que nos cambiamos acá, que hagamos como iglesia. Que sea un ministerio que se esté llevando a cabo continuamente como iglesia. Y nos estamos convocando el 12 de diciembre. Va a venir nuestros hermanos de Capilla Calvario Geme. No vamos a tener la cena navideña, pero vamos a salir todos. Ellos vienen listos también van a traer 100 despensas, ellos también de parte de su iglesia. Y nosotros vamos a tener 100 despensas también. Y vamos a salir, nos vamos a repartir en grupos y vamos a salir a evangelizar. Entonces, por eso decidí que estudiáramos este pasaje para animarnos, para ver unos principios aquí que nos van a ayudar para la evangelización, para este llamado que el Señor ha hecho a cada una de nuestras vidas. Y lo primero que aprendemos es esto: todo discípulo, todo cristiano, tenemos que entender esto, es un misionero. Es un misionero, todos hemos sido llamados. Jesús nos llama y Él es el que nos da el poder para nosotros poder hacer esta obra. En el verso 1 Jesús le dio poder a los discípulos para hacer los mismos milagros que Él hacía. Ahora, estos hombres no echaban fuera a los demonios y no sanaban a la gente en sus propias fuerzas. Ellos lo hacían en el poder de Dios, el poder que Jesús mismo les había dado. Igual cuando Dios sana a alguien, cuando oramos por ellos, no somos nosotros los que sanamos a la persona. Nosotros solamente somos vehículos, somos conductos del Señor. Dios es el que sana. El poder es de Dios para hacer eso. Y de la misma manera Dios nos ha dado el poder de su Espíritu Santo para poder llevar el Evangelio, para que tú y yo podamos ser testigos de Él. Porque esto es una obra que no podemos hacer en nuestras propias fuerzas. Si lo tratamos de hacer en nuestras propias fuerzas, no vamos a lograr nada. Dios es el que nos capacita y es el que nos da poder para hacer esto. Y luego vemos en los versos 2 al 4 a los hombres que llamó, los discípulos, hombres comunes y corrientes. No tenían nada de especial. Unos eran pescadores, otros eran cobradores de impuestos. Uno era un celote, un revolucionario. Judas lo traicionó. Entonces estos fueron los hombres que Jesús usó. Y si tú eres uno de esos cristianos que piensa, no, Dios a mí no me puede usar, yo no tengo esto, yo no tengo aquello, yo no puedo hablar, yo no puedo hacer lo que puede hacer aquel hermano. Y a veces vemos cristianos que podemos pensar de esta manera: yo no puedo servir al Señor, eso es algo demasiado grande para mí. Pues si así es como tú piensas, tú estás bien equivocado. Dios te quiere usar. Dios nos quiere usar a cada uno de nosotros. No necesita nada especial. Y aquí estoy yo, un perfecto ejemplo. No necesita nada especial. Solo necesita que nosotros estemos disponibles, que nosotros estemos completamente rendidos a Él. Y Él nos va a usar. Ahora, no estoy menospreciando el oficio de los discípulos, para nada. A lo que voy es que eran personas comunes y corrientes como nosotros. Entonces no tienes que pensar que, bueno, yo no puedo hacer esto, yo no puedo hacer aquello, yo no soy bueno para hablar. No pienses así, deja de pensar así. Porque no se trata de lo que tú no puedes hacer, se trata de lo que Dios quiere y puede hacer por medio de nuestras vidas, hermanos. Amén. Y lo único que Él necesita es que nosotros estemos dispuestos y rendidos completamente a Él. Dios usa gente común y corriente y Él puede usar al que sea. Lo único que necesita es que nosotros estemos disponibles. Y es lo que vemos. Vemos a los discípulos que ellos están disponibles, ellos están dispuestos, están allí escuchando a Jesús, recibiendo instrucciones para salir y cumplir con esta misión a la cual Él los está mandando. Ahora en el verso 5 y 7 sigue diciendo: a estos 12 envió Jesús después de instruirlos diciendo: no vayan por el camino de los gentiles,
ni entren en ninguna ciudad de los samaritanos, sino vayan más bien a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y cuando vayan, prediquen diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. Sanen enfermos, resuciten muertos, limpien leprosos, expulsen demonios. De gracia recibieron, den de gracia. Entonces, de nuevo vemos que esta fue una misión temporal con un propósito específico, y ese propósito fue de anunciar que el reino de los cielos se había acercado, y era el mensaje para las ovejas perdidas de Israel. Ahora, en Mateo 28, después de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, Él les dice a los discípulos, a los mismos discípulos, ir y hacer discípulos a todas las naciones. Y en Hechos capítulo 1, verso 8, Jesús les dice: recibirán poder cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes, y serán mis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria, hasta los confines de la tierra. Entonces, nuestra misión no está limitada. Nuestra misión es ir a toda la gente, a todas las naciones. Y otra cosa que tenemos que recordar, hermanos, que nuestra misión tiene que ver con la gente. Servir a Dios tiene que ver con servir a las personas, con interactuar con las personas, relacionarnos con las personas. Y a veces se nos olvida eso. A veces nos podemos ocupar haciendo muchas otras cosas, y a veces cosas buenas, y se nos olvida que nuestra misión tiene que ver con la gente. Y yo sé que a veces hay algunos que no les gusta estar o interactuar con mucha gente. Creo que se les llama extrovertidos. Son personas que no les gusta mucho estar en comunión con las personas. Introvertido, ¿no? Pero de eso se trata. La misión tiene que ver con personas. Tenemos que interactuar con las personas. Tenemos que hablarles a las personas. Tenemos que compartirles el mensaje de salvación a las personas. Entonces se trata de la gente. Y esa gente que Dios ha puesto alrededor en tu vida. Las personas de tu vida no están allí por accidente. Los lugares donde estás no es por accidente. El hecho de que vives aquí en la Vicente Guerrero no es por accidente. Tal vez no te guste aquí, porque hay mucho polvo, lo que quieras, pero aquí estás. Y no estás aquí por accidente. Entonces, Dios nos tiene aquí porque hay gente que necesita escuchar el Evangelio, hermanos. Amén. Por eso nos tiene aquí. Por eso existe esta iglesia. Por eso el Señor todavía no nos ha llevado a casa. Dios nos tiene aquí porque la cosecha es mucha, hermanos. Es mucha. Y yo sé que muchos de ustedes sí evangelizan o cuando andan en su diario vivir, aprovechan las oportunidades que Dios les da y comparten el Evangelio. Y esa es una de las maneras que muchos de los nuevos creyentes que están aquí han venido a los pies de Cristo. Jóvenes que le han compartido el Evangelio a sus familias, y puedo usar el ejemplo de mi hermano Onofre y su esposa. Ahí están, miren, un jovencito, José Onofre, que empezó a ir al grupo de jóvenes, entregó su vida al Señor, y su anhelo y lo que más le preocupaba era la salvación de su familia. Y por 5 años estuvo orando y orando y orando que vinieran a la iglesia, y empezaron a venir a la iglesia. Se congregaron por 1 año y después de 1 año entregaron su vida al Señor. Y allí están, fruto porque estaban cumpliendo con su labor de alcanzar a los perdidos, hermanos. Hay una cosecha aquí en la Vicente Guerrero, y de la cual nosotros somos responsables de cosechar. Hay almas aquí que están listas para ser cosechadas para el reino de Dios, hermanos. Ahora, ¿cómo hacemos esto? Bueno, no es muy difícil. No, el Señor nos da una estrategia complicada. Es muy difícil. Él nos dice allí, dando por gracia lo que por gracia recibimos. Ese es el primer principio.
Y eso es un principio que nunca cambia, hermanos. Eso es lo que les dice el Señor a los discípulos. De gracia recibieron, den de gracia. No es complicado. Comparte con otros de lo mucho que Dios te ha dado. El Señor nos ha dado mucho a cada uno de nosotros. Mucho. Dios nos ha dado, nos ha bendecido abundantemente. Todos tenemos algo que dar. Todos. Y todo lo que Dios nos ha dado, nos lo ha dado por su gracia. Y el tesoro más grande que Él nos ha dado es la salvación. Y la salvación que Él nos ha dado ha sido por su gracia. ¿Cuánto nos costó nuestra salvación? No nos costó absolutamente nada. No la merecíamos. Y su salvación que Él nos dio fue gratuita. La recibimos por su gracia. Y eso es lo más valioso que tú y yo tenemos para compartir con los demás, el Evangelio. El Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, como misioneros, lo primero que necesitamos recordar es que nuestra misión es la gente y somos llamados para dar por gracia lo que por gracia recibimos. Ese es el primer principio. El segundo principio es, tenemos que confiar en el Señor. Verso 9 al 10 sigue diciendo, no se provean de oro, ni de plata, ni de cobre para llevar en sus cintos, ni de alforja para el camino, ni de 2 túnicas, ni de sandalias, ni de bordón, porque el obrero es digno de su sostén. En cualquier ciudad, hasta allí, verso 10. Entonces, Jesús les dice, en esta misión, les dice a los discípulos, no lleven nada. Ahora, esto no es algo que tomamos como un principio general. Eso no quiere decir que en toda ocasión debemos dejar todo y no llevar nada de provisión cuando vamos a las misiones o salimos a evangelizar. Jesús estaba haciendo algo en las vidas de los discípulos. En esta ocasión los envía sin nada de provisión para que aprendieran a confiar en Él, para que confiaran completamente en Él. Entonces Jesús les está enseñando a confiar, a ser obedientes. Y en Lucas vemos que Él revoca este mandato. En Lucas 22, verso 35 al 36, Él les dice, cuando los envié sin bolsa, ni alforja, ni sandalias, les pregunta, ¿acaso les faltó algo? Y ellos respondieron, no, nada, contestaron ellos. Entonces les dijo, pero ahora el que tenga una bolsa, que la lleve consigo. Y de la misma manera también una alforja. Entonces, el principio general que nunca cambia es que tenemos que confiar y depender en el Señor para todo. Amén. El Señor nos bendice con cosas materiales y recursos, y sí los podemos usar para lograr sus propósitos, pero nuestra dependencia nunca debe de estar en las cosas materiales ni en los recursos, hermanos. Y esto es algo bien fácil, es algo fácil que nos puede suceder a cualquiera de nosotros. Que en vez de estar confiando en el Señor, ponemos nuestra confianza en las cosas materiales o en los recursos. Y el Señor no quiere eso. Él quiere que toda nuestra confianza siempre esté en Él. Amén. Entonces, segundo principio, confiar en Dios para todo. Tercer principio es la manera que tratamos a las personas importa. En el verso 11 a 14, el Señor sigue diciendo, en cualquier ciudad o aldea donde entren, averigüen quién es digno en ella y quédense allí hasta que se marchen. Al entrar en la casa, denle su saludo de paz. Y si la casa es digna, que su saludo de paz venga sobre ella. Pero si no es digna, que su saludo de paz se vuelva a ustedes. Cualquiera que no los reciba ni oiga sus palabras, al salir de esa casa o de esa ciudad, sacuden el polvo de sus sandalias, de sus pies, perdón. Entonces, Jesús les dice a los discípulos, miren, cuando vayan a compartir el Evangelio, la gente va a responder de dos maneras. Algunos van a estar abiertos, van a ser receptivos y los van a bendecir, los van a recibir. Otros se van a resistir. Otros se van a negar a escucharlos y los van a rechazar. Y les dice, los que los reciban,
bendícelos con la paz de Dios. Y los que los rechacen, cuando salgan de esa ciudad, de esa casa, sacuden el polvo de sus pies. Ahora, al hacer esto, ellos estaban diciendo, nuestras manos están limpias de su sangre. Es lo que estaban diciendo al hacer esto. Y hicimos lo que nos correspondía, era como un acto de juicio contra ellos. Ahora es responsabilidad de ellos y es entre ellos y Dios. Porque Jesús no nos dice que si la gente nos rechaza, no nos dice, ustedes condénenlos. Si los rechazan, ustedes júzguenlos. Si los rechazan, ustedes díganles de qué se van a morir. Eso no es lo que dice el Señor. Nuestra actitud hacia ellos no puede cambiar cuando rechazan el Evangelio. Sí van a haber personas que nos van a rechazar, van a haber personas que no van a querer escucharnos, pero la manera que nosotros tratamos a la gente importa, hermanos. Miren, la manera que presentamos el Evangelio importa. La manera que respondemos cuando rechazan importa. Y esto es importante porque a veces no tratamos con misericordia a los no creyentes. O nuestra actitud cambia cuando rechazan el Evangelio. Y yo soy el primero en levantar la mano, he sido culpable de esto en muchas ocasiones. Que he compartido el Evangelio y me dan el avión bien feo, o me rechazan y he pensado cosas que no son propias, o mi actitud cambia hacia las personas. Porque se nos olvida que nosotros en un tiempo nos encontrábamos en la misma condición. Yo hice lo mismo. Yo en muchas ocasiones a mi madre, a pastores en prisión, en diferentes lugares que me compartían el Evangelio, los mandaba por un tubo. Era grosero. Y ahora me ha tocado experimentarlo y mi reacción no ha sido buena. Muchas veces nuestra actitud hacia ellos no es de bondad, no es misericordiosa. Miren, va a haber gente que va a rechazar el mensaje. Pero que Dios nos ayude a que no seamos nosotros la razón por cual la gente rechace a Jesucristo. Amén. El juicio no es de nosotros, es de Dios. Entonces, la manera que nosotros tratamos a la gente importa. Nuestra responsabilidad es llevar el mensaje, pero lo tenemos que hacer con la actitud correcta, hermanos. En el verso 15 sigue diciendo Jesús, en verdad les digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y Gomorra que para esa ciudad. Sabemos que la maldad que había en Sodoma y Gomorra era grande, perversa, y el juicio que cayó sobre ellos, ¿no? Dios los destruyó con fuego del cielo. Y aquí nos dice Jesús que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Sodoma y Gomorra que las ciudades que rechazan a Jesús y su evangelio. Entonces vemos que a pesar de lo grande y perverso que era el pecado de ellos, hay otro pecado que es más grande y es más perverso, y es el pecado de rechazar a Cristo, el pecado de la incredulidad. No hay pecado más grave. Lo peor que un ser humano puede hacer es rechazar a Jesús y su evangelio, su mensaje de salvación, porque es el único pecado que no puede ser perdonado y es el pecado que va a recibir mayor castigo en el infierno. Entonces, la manera que nosotros tratamos a la gente es importante y tenemos que recordar que el juicio es de Dios y no es de nosotros. Amén. Que versos 16 al 21, Jesús sigue diciendo, miren, yo los envío como ovejas en medio de lobos, por tanto sean astutos como las serpientes y inocentes como las palomas. Pero cuídense de los hombres porque los entregarán a los tribunales y los azotarán en sus sinagogas y hasta serán llevados delante de gobernadores y reyes por mi causa con un testimonio a ellos y a los gentiles. Pero cuando los entreguen, no se preocupen de cómo o qué hablarán, porque a esa hora se les dará lo que habrán de hablar. Porque no son ustedes los que hablan, sino el Espíritu de su Padre que habla en ustedes. El hermano entregará a la muerte al hermano y el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres y les causarán la muerte. Ahora,
En esta sección como que Jesús les habla de persecución y menciona el Espíritu Santo y menciona el ministerio a los gentiles. Entonces, aquí como que se brinca un tiempo futuro, un tiempo distante, aparte de la misión inmediata a la cual los estaba enviando. En esta misión no fueron ellos perseguidos y el Espíritu Santo no había sido dado todavía a ellos. Entonces, esta misión solo estaba limitada a la casa de Israel. Y algunas de estas cosas vemos que se cumplieron después del día de Pentecostés. Vemos algunas de estas cosas en el libro de los Hechos. Allí sí hubo persecución. Pero al parecer Jesús está mirando aún más allá en el futuro, en el tiempo de la gran tribulación. Ya sabemos cómo va a ser el tiempo de la gran tribulación. Estudiamos el libro de Apocalipsis. Sabemos que va a haber mucha oposición, va a haber mucha persecución en aquel tiempo. Y eso es lo que Jesús les está diciendo. Va a haber mucha oposición. El mundo se va a oponer y va a ser violentos con ustedes. Y sabemos que desde el día de Pentecostés, desde ese tiempo en adelante, la iglesia siempre ha sido perseguida. Hasta el día de hoy la iglesia es perseguida. Entonces esto no es nada nuevo. Y Jesús nos dice, así como un lobo es violento con las ovejas, así van a ser violentos con ustedes. Y Él nos manda a ser astutos como las serpientes e inocentes como las palomas. Y Jesús les dice que cuando los entreguen, que no se preocupen de cómo o qué hablarán, porque a esa hora se les dará lo que han de hablar. Porque no son ustedes los que hablan, sino el Espíritu de su Padre que habla en ustedes. Ahora, esto lo vemos en el libro de los Hechos, por medio en la vida de Pedro y la vida del apóstol Pablo. Y al parecer esto va a ser algo que Dios va a hacer durante el tiempo de la gran tribulación. Ahora, este verso muchos lo han usado para pensar que, o lo interpretan diciendo, pues no, yo no tengo que estudiar, yo no tengo que prepararme, yo simplemente se paran detrás del púlpito y dicen, el Señor me va a dar palabras para hablar en ese momento. Pero eso no creo que es lo que está diciendo aquí el Señor. Es más, cuando Dios hace esto con Pedro y con Pablo, era porque eran hombres que habían preparado sus corazones. Eran hombres que estudiaban, eran hombres que conocían la palabra de Dios. Entonces, el cuarto principio aquí viene siendo para nosotros que al salir a evangelizar o cuando nos encontremos en situaciones difíciles, no nos tenemos que preocupar porque de la preparación de nuestro corazón, o sea, porque hemos preparado nuestros corazones, Dios nos dará la palabra que debemos de hablar. Entonces, este es el principio, la preparación. Tener la disciplina de prepararnos. ¿Cómo? Leyendo la palabra de Dios, estudiando la palabra de Dios, conocer bien el Evangelio, el mensaje de salvación, recibiendo y atesorando lo que Dios nos revela por medio de su palabra. Y cuando hacemos eso, va a haber algo allí que Dios va a sacar en ese momento oportuno. Entonces, se trata de preparación, hermanos. En esos momentos difíciles o cuando estamos evangelizando, Dios saca la palabra porque hemos preparado nuestros corazones. Amén. Proverbios 16:1 dice, del hombre son las disposiciones del corazón, mas de Jehová es la respuesta de la lengua. Miren, Dios nos usa a todos de una manera única y especial. Todos somos diferentes. Ahora, no creo que hay un A, B, C para compartir el Evangelio. Hay un Evangelio y ese Evangelio no cambia, pero todos somos muy diferentes. Y Dios nos usa a cada uno de nosotros de maneras diferentes para ministrar a las personas. A Jesús lo vemos ministrar a la mujer samaritana de una manera y a Nicodemo de otra manera. Dos situaciones muy diferentes y únicas. Pero el Evangelio no cambia, pero Dios nos usa para comunicar el Evangelio de diferentes maneras a las personas. Y tal vez nosotros no estamos enfrentando persecución como los discípulos, pero igual que ellos podemos convertir los momentos difíciles, hermanos,
en oportunidades para predicar el Evangelio. Amén. Entonces, cuando nosotros confiamos confiando que el Espíritu Santo nos va a traer a memoria lo que nosotros hemos preparado en nuestros corazones. Entonces, nuestra responsabilidad es preparar nuestros corazones. Ahora Jesús sigue diciendo en el verso 21 al 23, el hermano entregará la muerte al hermano y el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres y les causarán la muerte, y serán odiados de todos por causa de mi nombre, pero el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Pero cuando los persigan en esta ciudad, huyan a la otra, porque en verdad les digo que no terminarán de recorrer las ciudades de Israel antes que venga el Hijo del Hombre. De nuevo, el escenario que nos pinta aquí Jesús parece ser el tiempo de la gran tribulación. Va a haber persecución como jamás se ha visto. El nombre de Jesús nos dice Jesús que su nombre va a traer división. Ahora, los seguidores de Jesús en ese tiempo serán odiados por todos. En aquel tiempo los discípulos, dice Jesús, que no van a terminar de recorrer las ciudades de Israel antes de que Jesús venga en su segunda venida. Pero termina diciendo, pero el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Y ese es el quinto principio, que no cambia para nosotros. Necesitamos perseverar. Esto no quiere decir que nos ganamos la salvación por nuestra perseverancia, porque la palabra de Dios claramente nos enseña que nosotros somos salvos, que la salvación es un regalo de parte de Dios, somos salvos por la gracia de Dios. Y la explicación más simple de estas palabras es que la perseverancia es la marca de un verdadero cristiano. Los que perseveran hasta el fin en tiempos de persecución muestran que son verdaderos discípulos. Jesús dice lo mismo en Mateo 24, verso 13, donde se refiere a un fiel remanente de judíos que van a perseverar durante la gran tribulación. Pero es lo mismo para cada uno de nosotros. Los que perseveran hasta el fin muestran que son verdaderos cristianos. Y yo sé que hay momentos en nuestras vidas cuando queremos tirar la toalla. Hay momentos en nuestras vidas donde nos queremos dar por vencidos, los problemas, las situaciones difíciles nos abruman y llega a ser demasiado. Y nos cansamos. Y hay muchos que se van, abandonan su fe. Y esos que abandonan su fe, que se van, solamente revelan que su fe no era genuina. Pero los que perseveran, los que no se dan por vencidos, sin importar qué tan difícil esté su situación, sin importar la oposición que están enfrentando, eso revela que su fe es genuina, que su relación con Dios es verdadera. Son los que están convencidos, como Pablo, que el que comenzó la buena obra en nosotros, la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. Entonces, el verdadero discípulo vive su vida con el fin en mente. No piensa, bueno, a ver si termino la carrera. No vive pensando, pues, ojalá que termine la carrera, ojalá que llegue a ser victorioso. Así no es como piensa el verdadero cristiano. El verdadero cristiano piensa que va a terminar lo que ha empezado. Y que lo que se ha empezado en él lo va a terminar. ¿Por qué? Porque sabemos que podemos terminar, porque sabemos que Dios lo hará en nuestras vidas. Él es el que nos lleva a perseverar. Y ese es el quinto principio que vemos aquí. Tenemos que perseverar. Y si somos verdaderos cristianos, vamos a perseverar, a pesar de lo difícil que sean las cosas. Entonces Jesús dice, al estar llevando el Evangelio al mundo, imitando y representando a Cristo fielmente, va a haber persecución. De diferentes medidas, pero cuando nosotros estamos haciendo esto fielmente, llevando la luz a las tinieblas, va a haber oposición, va a haber persecución. Y nos dice por qué, en el verso 24 al 25. Jesús nos dice, un discípulo
no está por encima del maestro, ni un siervo por encima de su señor. Le basta al discípulo llegar a ser como su maestro y al siervo como su señor. Si al dueño de la casa lo han llamado Belcebú, ¿cuánto más a los de su casa? ¿Por qué? ¿Por qué va a haber persecución? ¿Por qué va a haber oposición? Porque así fue como lo trataron a él. No podemos esperar que el mundo nos trate a nosotros diferente. Él es nuestro maestro, nosotros sus discípulos. Él es nuestro Señor, nosotros somos sus siervos. Y no somos superiores a Él. Y no podemos esperar que el mundo nos trate diferente a lo que lo trataron a Él. Dijeron muchas mentiras de nuestro Señor Jesús. Lo difamaron, blasfemaron, lo acusaron falsamente. Hasta dijeron que era el diablo, Belcebú, que significa señor de las moscas del excremento. Hermanos, se burlaron de él. Lo menospreciaron, lo difamaron, lo traicionaron, lo golpearon, lo azotaron, le pusieron una corona de espinas, lo crucificaron. No podemos esperar que nos traten mejor que a Él o que nos traten diferente. La voluntad del Padre para nuestro Señor Jesucristo fue difícil, pero Él no permitió que la persecución ni la adversidad lo detuviera de cumplir su misión. Él se entregó por completo al Señor en obediencia. Él perseveró hasta el final por amor a ti y por amor a mí. Y Jesús nos dice que Él espera lo mismo de nosotros. No importa lo que digan de ti o cómo te traten. Recuerda cómo me trataron a mí, cuánto más ustedes, dice el Señor. En el verso 26 al 28 sigue diciendo Jesús, así que no les tengan miedo, porque nada hay encubierto que no haya de ser revelado, ni oculto que no haya de saberse. Lo que les digo en la oscuridad, háblenlo en la luz, y lo que oyen al oído, proclámenlo desde las azoteas. No teman a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Más bien teman a aquel que puede hacer perecer el alma como el cuerpo en el infierno. Jesús les dice, no tengan miedo. El miedo a la persecución es cosa seria. Nadie quiere ser perseguido, nadie quiere ser golpeado, nadie quiere ser maltratado. Pienso en el apóstol Pedro. La noche que entregaron a Jesús, lo negó 3 veces. Y él estaba convencido de que él iba a seguir a Jesús a donde fuera, hasta la muerte. Se lo dijo. Pero lo negó. ¿Por qué lo negó? Por miedo, por temor. El miedo puede ser algo poderoso en nuestras vidas y nos puede paralizar y detenernos de dar testimonio para Jesús. Ahora aquí, gracias a Dios, hermanos, nosotros no estamos sufriendo persecución como en otros países, como en otros lugares. Pero muchos de nosotros no compartimos nuestra fe o no nos atrevemos a evangelizar por temor. Tal vez no temor a ser golpeados, no temor a ser perseguidos, pero muchas veces el temor a ser rechazados. El temor de lo que dirán, se van a burlar de mí. El temor nos paraliza. Y el temor siempre nos va a querer tentar a quedarnos callados. Pero Jesús nos dice, no hay por qué tener miedo. Ustedes digan lo que yo les he dicho, todo lo que les he dicho en secreto, en privado, ahora quiero que lo proclamen públicamente. Esa es nuestra misión. Esa es su responsabilidad, que el mundo escuche el mensaje del Evangelio de sus bocas, con sus vidas. Y al estar proclamando el Evangelio, nos dice Jesús, no tengan miedo de los que se les quieren oponer, no les tengan miedo, porque lo único que pueden hacerles es matarlos. No más. Matar su cuerpo físico.
Y eso es lo peor que pueden ellos hacernos, es lo peor. Y lo peor que nos puede hacer el hombre es lo mejor que nos puede pasar. Por eso Jesús dice en el verso 28, no teman los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Más bien teman a aquel que puede hacer perecer tanto el alma como el cuerpo en el infierno. Y el único que puede hacer perecer tanto el alma como el cuerpo en el infierno es Dios, hermanos. Nuestro temor debe de ser de Dios. En Proverbios 1:7 se nos dice, el temor del Señor es el principio ¿de qué? De la sabiduría. Es de sabios temer al Señor. Y todos los que tienen un temor sano al Señor no tienen por qué temer al hombre. ¿Por qué? Porque el hombre está limitado. El temor a Dios cancela todos los temores. Y ahora Jesús les dice, no tengan miedo, porque el Padre cuida de los suyos. Y les sigue diciendo en el verso 29 al 31, ¿no se venden 2 pajarillos por una monedita? Y sin embargo, ni uno de ellos caerá a tierra sin permitirlo, el Padre. Y hasta los cabellos de la cabeza de ustedes están contados. Así que no teman, ustedes valen más que muchos pajarillos. Un comentarista dice que Dios asiste a todos los funerales de todos los pajarillos que mueren. Hermanos, Dios le importa cada detalle de nuestras vidas. Hasta los cabellos de nuestra cabeza están contados. Ahora, eso tal vez no es de mucho aliento para los pelones, pero esta es una realidad. Cada cabello de tu cabeza está contado. Dios ve cada pajarillo que cae al suelo y sabe cuántos vellos tienes tú en tu cabeza. Así que no teman ustedes, les dice, porque ustedes valen mucho más que muchos pajarillos. Dios sabe el día exacto que tú y yo vamos a morir. Así que no debemos de temer la muerte. Amén. Jesús nos dice, no tengan miedo, primero porque el hombre está limitado. No nos pueden quitar la vida, pero no pueden tocar nuestra alma. Segunda razón para no temer es porque podemos estar confiados que Él está consciente de cada detalle y cada momento de nuestras vidas. Y tercera razón para no temer es porque podemos estar confiados de que Él nos ama y que Él nos valora. Amén. Los hijos de Dios somos llamados a vivir sin temor, sin temor. Así que no dejemos que el miedo nos mantenga callados, hermanos. Mucho menos a negar a Jesús delante de los hombres. Eso es lo que dice en el verso 32 al 33. Dice, por tanto, todo el que me confiese delante de los hombres, yo también lo confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Pero cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también lo negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y sigue diciendo el verso 34 al 39, no piensen que vine a traer paz a la tierra, no vine a traer paz sino espada, porque vine a poner al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su misma casa. El que ama al padre o a la madre más que a mí, no es digno de mí. Y el que ama al hijo o a la hija más que a mí, no es digna de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Y el que ha hallado su vida la perderá, y el que ha perdido su vida por mi causa, la hallará. Jesús dice, sí, Él vino a traer paz, pero no la paz como la da el mundo. Él vino a traer una paz diferente. Vino a traer paz entre el hombre y Dios. Él vino a traer también la espada. ¿Ves? El mundo está en contra de Jesús y todos los que lo siguen. Jesús trae división aún entre las familias. Hay familias que rechazan a los hijos o rechazan a familiares por el simple hecho de que se han convertido a Cristo, que ahora son seguidores de Jesús. Entonces, Jesús nos está diciendo que seguirlo a Él nos va a costar. Nuestra salvación es gratis, es un regalo de Dios. Él pagó el precio en la cruz,
Pero seguirlo fielmente en esta vida nos va a costar a todos algo. Hay un precio que pagar. Seguir a Jesús te va a llevar a perder algo. Algunos van a perder familias, seres queridos. Y esta es la realidad. Seguir a Jesús nos va a costar algo. Seguir a Jesús nos va a causar sufrimiento y vamos a perder algo. Y tenemos que decidir, tenemos que tomar la decisión de amar a Jesús con todo. Nuestro amor por Él tiene que superar el amor por cualquier otra persona. No está diciendo Jesús que no ames a tu padre, que no ames a tu madre. Está diciendo que nuestro amor por Él tiene que superar el amor por todos los demás. Ese amor es el que nos lleva a tomar nuestra cruz y seguirlo todos los días. Lo amamos porque Él nos amó primero y morimos a nosotros mismos. No tratamos de preservar nuestras vidas. Estamos dispuestos a perder nuestras vidas por su causa, porque en Él es donde encontramos la vida, la verdadera vida. Entonces, nada de lo que tú y yo podemos perder en este mundo se puede comparar con la gloria que nos espera a nosotros en Cristo Jesús. Nada se puede comparar. La cruz en aquel tiempo era un instrumento de muerte. Vivir para Jesús, ser fieles al llamado de Jesús para nuestras vidas, es morir cada día a nosotros mismos y estar dispuestos a morir por su causa si es necesario. Y ese es el llamado a cada uno de nosotros como sus discípulos, como misioneros. Ahora, después de decirle de todos los peligros y rechazos y el costo de ser fieles a sus llamados, Jesús termina con unas palabras de aliento. ¿Cuántos dicen amén? No lo dejó nomás así. Y con esto terminamos el capítulo 10, verso 40 al 42. Él les dice: el que los recibe a ustedes, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Y el que recibe a un profeta como profeta, recibirá recompensa de profeta, y el que recibe a un justo como justo, recibirá recompensa de justo. Y cualquiera que como discípulo dé a beber, aunque solo sea un vaso de agua fría, a uno de estos pequeños, en verdad les digo que no perderá su recompensa. Jesús les dice: sí, va a haber mucha oposición, va a haber mucho rechazo, va a haber mucho peligro, va a haber persecución. Para algunos sus enemigos serán los de su propia familia, pero a la misma vez les dice: van a haber personas que los van a recibir. Van a haber algunos que hasta un vaso de agua les van a dar y yo los voy a recompensar. En otras palabras, Jesús les está diciendo: nunca dejen que la adversidad y las situaciones difíciles, el costo del discipulado, los lleve a olvidarse de que hay gente que los está esperando para recibirlos y recibir el mensaje de salvación. Porque todo el que los reciba a ustedes, me recibe a mí, y todo el que a mí me recibe, recibe a quien me envió. Hermanos, miren, nuestra misión no va a ser todo rechazo. Va a haber rechazo, pero no va a haber todo, todo va a ser rechazo. No todo va a ser sufrimiento, no todo va a ser persecución. Entonces nuestro enfoque de nuestra misión no debe de estar en las dificultades, no debe de estar en el rechazo. Nuestro enfoque tiene que estar en la realidad de que hay personas esperándonos para recibir el mensaje del Evangelio. En la realidad de que Jesús dijo que la cosecha es mucha. Y Él dijo esto hace más de 2000 años. Entonces estas palabras con que termina Jesús deberían de ser de mucho ánimo para nosotros, hermanos. Amén. De mucho ánimo. Porque yo sé que a veces parece como que nadie nos está esperando. Muchas veces parece como que nadie está listo para recibir el Evangelio. Y muchas veces vemos esto
y pensamos, y esto es lo que llena nuestras mentes, y esto nos detiene de compartir el Evangelio. Pero Jesús nos dice que sí hay personas esperando, y le tenemos que creer a Jesús. ¿Le creemos a Jesús? Tarde o temprano tenemos que dar este paso de fe. En Juan 4, verso 35, nos dice, Jesús les preguntó a los discípulos, ¿no dicen ustedes, todavía faltan 4 meses y después viene la siega? Y a veces así somos nosotros también, ¿no? Falta tiempo. Tenemos que esperar el momento perfecto. No, todavía no es el tiempo de la cosecha, o hacemos tantas excusas. No es el momento adecuado. Pero Jesús les dice, pero yo les digo, alcen sus ojos y vean los campos que ya están blancos para la siega, dice nuestro Señor Jesús. Los campos ya están blancos para la siega. La cosecha es ahora, es todos los días. Y todo cristiano ha sido enviado a la cosecha. Todos. Todo cristiano es un misionero. Y al estar llevando a cabo nuestra misión, tenemos que recordar que damos por gracia lo que por gracia hemos recibido. Amén. Confiamos en el Señor para todo. La manera que tratamos a la gente importa. Necesitamos preparar nuestros corazones. Necesitamos perseverar. No hay por qué tener miedo. Y por último, hay personas esperándonos para recibir el Evangelio, hermanos. Amén. Miren, yo estoy emocionado. José Luis se miraba emocionado aquí arriba. No creo que estaba actuando, pero está emocionado. Les preguntó que si ustedes están emocionados. Vamos a salir este 12 de diciembre. Y ahí atrás está la lista. Se han apuntado 20 personas. ¿Cuántas personas somos aquí? Más o menos, date la vuelta. No los cuentes ni nada, pero yo digo que somos, ¿qué? Fácil unos 100. 90. Ok. Qué suave si todos el sábado nos presentamos para ir a salir a evangelizar. ¿Les parece? Y que no sea solamente, este va a ser el inicio de algo que necesitamos estar haciendo como iglesia. Amén. Y miren, yo sé que algunos tal vez dicen, pero nunca lo he hecho, nunca. Ven. Vamos a hacer grupitos, puedes ir en ese grupo y tal, no tienes que hablar, pues puedes ver a los hermanos cómo ellos comparten el Evangelio. Puede ser un tiempo de aprendizaje para ti, para que te llenes de valor. Y tal vez no vayas a compartir, pero puedes decir hola, puedes sonreír, puedes entregar la despensa y en tu corazón puedes estar orando por ellos mientras se les está compartiendo el Evangelio. Amén. O sea, todos pueden participar, todos pueden venir. Si tú eres un cristiano, si tú eres un hijo de Dios, tú eres un misionero. Y va a ser un tiempo. Va a ser algo hermoso, hermanos. Hay mucha bendición cuando nosotros damos nuestro tiempo, cuando nosotros nos entregamos a la obra, cuando hacemos todo a un lado. Ese día vamos a ir juntos a compartir el Evangelio. Dios nos va a usar. Te va a usar de una manera que ni te puedes imaginar. Eso es lo que el Señor quiere hacer con nosotros. Amén. ¿Saco una foto de todos los que están aquí ahorita? No los animo. Todos hemos sido enviados a la cosecha. Los animo, vengan. Apúntense allí. Y la razón por la cual queremos que se apunten es porque vamos a hacer grupos y nos vamos a dispersar. Vamos a ir a las misiones, a la Triqui, a la 13, al Zapata, al Playitas, a Santa Fe.
y vienen los hermanos de Geme, entonces vamos a repartirnos en grupos y vamos a salir y va a estar suave. Y el próximo domingo les vamos a dar más información de cómo se va a ver este día. Amén. Entonces, ¿se comprometen? ¿Van a venir? Como 10 dijeron que amén. Pues los animo, hermanos. Los animo. Dios nos quiere usar a nosotros. Por eso nos tiene aquí, ¿ok? Así que vamos a ponernos de pie, vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios y pues que bendiga ese día, que nos use el Señor ese día, que semillas sean plantadas y si hay corazones ya listos para recibir a Cristo, gloria a Dios que se lleve a cabo su obra. Y su obra se va a llevar a cabo a través de nosotros cuando estamos siendo obedientes al Señor. Padre, te doy gracias por tu palabra, gracias por tu fidelidad a nosotros. Gracias, Señor, porque tenemos este gran privilegio y esta grande responsabilidad, Señor, de llevar las buenas nuevas a los perdidos. Así como alguien se tomó el tiempo, alguien salió de su comodidad para llevarnos el Evangelio a nosotros, para insistir a nosotros, que nosotros ahora también podamos darnos ese tiempo, salir de nuestra comodidad, darnos este tiempo, insistir y llevar las buenas nuevas. No somos responsables de los que han de ser salvos, somos responsables de solamente comunicar el mensaje. Tu Espíritu Santo es el que convence de pecado, tu Espíritu Santo es el que hace la obra y lo hace a través de la predicación de tu Evangelio. Te pido, Señor, que uses nuestras vidas, Señor, el 12 de diciembre, Señor, y no solo el 12 de diciembre, sino todos los días en nuestro diario vivir, Señor. Pero ese día que vamos a apartar para ir y proclamar las buenas nuevas, Señor, que nos uses, Dios. Que tu iglesia sepa que tú nos quieres usar. Que sepan que ese es el propósito por cual seguimos aquí. Sí nos reunimos los domingos, sí nos reunimos los miércoles, tenemos estudios bíblicos, son parte de, pero todo eso es con el fin de llevarnos a salir allá afuera y ser luz en las tinieblas, ser aquellos que proclaman tu verdad a este mundo perdido, Señor. Porque si no estamos haciendo eso, algo no está bien, estamos mal delante de ti. Estamos aquí para ser preparados y instruidos como buenos soldados, equipados como buenos soldados, para salir allá afuera y pelear la batalla de la fe, las mentiras del enemigo con la verdad de Dios. Y tu verdad es que tú viniste al mundo a salvar a los pecadores. Que ese sea nuestro mensaje, nuestro único mensaje, Señor. Porque es el único mensaje que nos has dado. El Evangelio, las buenas noticias. Bendice tu iglesia el día de hoy, que podamos salir y a donde quiera que vayamos el día de hoy, que tu luz resplandezca a través de nuestras vidas, Señor. Y te pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Y tu pueblo dice...